vamos a empezar a tocar el tema. ¿Qué es el tema de neuroeducación? Pues todos conocemos neuroeducación, o bueno, no todos, pero los que ya conocemos el tema de neuroeducación sabemos que es un estudio, es el campo que está dedicado a investigar o al estudio, pero lo ve de manera transdisciplinar e integrador, o sea, no lo ve aislado. Es lo que antes conocíamos como neuropsicología, ¿no? Aquí es donde empiezan a converger el tema de la neurociencia, el tema de la pedagogía y el tema de la psicología. Todos estos, pero tienen un enfoque muy claro, que es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué la neuroeducación se basa en qué es lo que buscamos? Mejorar el rendimiento de los alumnos y que se den los aprendizajes en ellos. Entonces, el tema de neuroeducación nos ayuda para eso, nos ayuda a vernos de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar de la mano del psicólogo, del maestro y de lo mejor de un médico, un experto en neurociencia, para que entre todos llevemos de la mano a los alumnos, a los estudiantes, al educando, a que logre, ¿no? A que logre que se dé el aprendizaje. Y todo está basado en cómo aprendemos y en el cerebro. ¿Qué quiere decir? La pedagogía nos ayuda al tema de cómo aprendemos, pero en términos de educación, ¿no? En términos de cuáles son las mejores estrategias, de cómo se da ese aprendizaje, cuáles son las diferentes teorías, qué factores nos influyen, etcétera. La psicología es donde vemos el tema de cerebro y conducta, nos estudia la mente en general, y la neurociencia nos estudia el cerebro pues a nivel fisiológico. La suma de los tres tienen ese objetivo, ¿no? Mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Es lo que se busca. No es necesario ser un experto en neurología, de hecho, lo que es necesario es comprender cómo se da esa interacción entre todos ellos. Pero no significa que debamos de conocer todas las partes del cerebro, cómo funcionan, cómo interactúan, pero debemos de saber que influyen y cómo influyen. Aquí les voy a traer un pequeño mapa conceptual en donde no se ve a fondo cómo está integrado el tema del cerebro, pero sí nos ayuda a decir, pues al final lo que era la antigua neuropsicología era pues una especialidad dentro de la psicología que tenía por objeto de estudio, o tiene por objeto de estudio, la relación entre el proceso madurativo del sistema nervioso central y la conducta de un niño. Ellos toman ciertas variables como la plasticidad, la maduración, el desarrollo en las primeras etapas, algún trastorno, pero al final es diseñar estrategias de intervención y evaluación, ¿no? Eso es el tema de neuropsicología. Aquí, en lugar de tener el cerebro al frente, tenemos lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque queremos que se dé el aprendizaje. ¿Cuál es una de las principales dificultades o barreras que se tienen? Pues es traspasar todos esos conocimientos de la neurociencia, porque en realidad pues son muy complejos aprender cada parte y saber que la memoria a corto plazo se da en la parte frontotemporal. O sea, ya el meternos en eso pues es hablar como médicos y como expertos en neurología, que no es el caso. El caso es cómo trasladamos el cómo funciona el cerebro y qué es lo que necesita el cerebro a los niveles educativos, con la finalidad de apoyar todo eso en el desarrollo humano. Entonces, pues el tema del lenguaje yo creo que es uno de los principales retos que se tienen, y trasladarlo a los docentes. Sí debemos de entender que el aprendizaje al final se va a llevar a cabo dentro del cerebro, ¿no? Y se lleva a cabo a través del sistema nervioso central. El cerebro está conectado a nuestro sistema nervioso y está interconectado y actúa no de manera independiente. Sí se da en el cerebro, pero el alimento influye sobre el cerebro, el sueño influye sobre el cerebro. Todo lo que hacemos tiene una influencia directa sobre nuestro cerebro. Lo que desayunamos, por ejemplo, si desayunamos cereal,
en lugar de un huevito, pues tiene un impacto, ¿no? O una influencia. Esto lo podemos decir que el cerebro lo podemos dividir en varias partes, ¿no? Que está en modo general. Tenemos partes que se dedican a interpretar y recordar información de manera visual. El lóbulo frontal, en donde sale el tema de pensamiento consciente, que es el tema donde sale la inhibición de pensamientos, acciones, el lenguaje, la atención, el razonamiento, la planificación de tareas, el establecer objetivos, el tema del autocontrol, la toma de decisiones, el tema de juicios, todas las estrategias de aprendizaje pueden pasar por el lóbulo frontal. Está el tema del lóbulo parietal, que es la capacidad de prestar atención, está relacionado con ciertos procesamientos de sonidos, de palabras, análisis de características de objetos y situaciones. Dentro de todo esto y del cerebro hay algo muy importante que se conoce como el sistema límbico, que está conectado dentro del lóbulo occipital. Aquí está formado de ciertos componentes muy importantes como la amígdala, el tálamo y el hipocampo, en donde la amígdala lo tenemos asociados a emociones, a los estímulos, ¿no? O sea, donde podemos encontrar la emoción, pues en la amígdala. El tálamo nos activa el tema de la atención y el miedo, y el hipocampo tiene ciertas implicaciones sobre procesos de atención y memoria. Eso es una parte, ¿no? El tema de cómo funciona el cerebro de manera interconectada. Y el aprendizaje tiene también unas bases fisiológicas, en donde encontramos el tema de la plasticidad del cerebro. Esta plasticidad nos hace referencia a que somos capaces de adaptarnos y reorganizarnos estableciendo nuevos sistemas funcionales, ¿no? La plasticidad es esto que vino a darle una brisa nueva a decir, si tenemos algún daño, que Dios no lo quiera, pero si tuviéramos algún daño en nuestro cerebro, la plasticidad toma gran relevancia. Obvio, entre más joven hay mayor plasticidad o hay mayor probabilidad de que exista una forma de compensar algún proceso, pero todos tenemos la plasticidad y siempre está. Y eso vino a cambiar lo que antes los neurólogos pudieran decir de, pues ya no es posible. O sea, ¿a qué me refiero? A, no sé, un Alzheimer. Ahorita pues sabemos que la plasticidad no nos va a lograr a lo mejor a revertir eso, pero sí nos tiende a dar opciones para a lo mejor retardar, más allá de los medicamentos que tienen, podemos hacer ejercicios para que no avance de manera tan súbita, gracias a la plasticidad, y son ejercicios que tenemos que estar haciendo. Eso es ver unos componentes del aprendizaje. Pero después viene la otra parte, la contraparte, es donde viene relacionado al tema de pedagogía. Tenemos procesos de aprendizaje, que son al final, pues, todo aquello que hacemos para que nuestros alumnos aprendan. Uno de los estímulos, el que más va a favorecer que se produzca el aprendizaje, es el éxito. Cuando nos sentimos capaces y cuando creemos que podemos alcanzar nuestras metas, nos motivamos más, pudiéramos decir, a lograrlo. Entonces, se convierte en un factor pues muy, muy importante. Este estímulo produce cambios, ¿no? El éxito. Estos procesos tienen principios de aprendizaje que tienen a su vez factores de aprendizaje. Gracias a esto tenemos el tema de las teorías del aprendizaje, ¿no? Las teorías son aquellas que nos explican por qué la importancia del factor. Como si hacen alguna tesis o alguna investigación, pues dicen cuáles factores afectan en el rendimiento académico del alumno, ¿no? O será que las credenciales del docente tiene influencia sobre el rendimiento académico del alumno. Bueno, todos estos lo que nos ayudan es a comprender si hay o no una relación en ello. Cuando vemos todo esto de manera sistémica, a partir de las teorías del aprendizaje, pues podemos ver la perspectiva constructivista, la conductista, la cognitivista. Aquí, digo, yo soy más fan por el tema de la metacognición y el tema de la cognición. Aquí es donde podemos encontrar el tema de la motivación. Y todo esto va a estar vinculado con el tema de las emociones, que está relacionado con el tema de nuestro cerebro. Entonces,
Esto no significa que nos tenemos que aprender qué parte ni qué es. Debemos de saber que es un enfoque sistémico. Todo esto está interrelacionado con los alumnos, ¿no? Estos son las bases de, una vez que comprendemos cómo se da el aprendizaje dentro de una persona, gracias a la neurociencia, aterrizada a la neuroeducación, nacen unos ciertos principios que podemos seguir y aplicar dentro de nuestras aulas. Sabemos que el cerebro es social, es plástico, es adaptable y es único. Esa es una de las primeros principios. Segundo, las emociones impactan sobre nuestro aprendizaje. De hecho, no hay cognición sin emoción. No puede haber una... Si todos tratamos de recordar algo, siempre hay una emoción de por medio, positiva o negativa, pero siempre hay una emoción de por medio. Y todo eso impacta sobre nuestro aprendizaje. El desarrollar la mentalidad de crecimiento también es otro principio. Una mentalidad de crecimiento, para los que no conocen, podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Nuestra mentalidad fija tiende a decir, nunca voy a ser capaz de, o nunca voy a lograr algo. Nuestra mentalidad de crecimiento nos dice, todavía no logro, no sé, aprender a leer, pero si sigo intentando lo lograré, ¿no? O sea, es tener esa esperanza de que lo vas a lograr después, no poner una barrera primera y decir, nunca voy a lograrlo. Esto es muy importante de desarrollar en nuestros alumnos, en nosotros mismos y más en nuestros alumnos. Les pongo una analogía, es como la mentalidad de crecimiento, es como irlos llevando de la mano a que siempre empiecen a pensar que lo van a lograr, que no significa que no porque no lo consigan ahorita, quiere decir que nunca lo van a conseguir, tenemos que contrarrestar eso. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a lograr. Si yo sigo trabajando por ello, lo voy a conseguir. Al final todo tiene un esfuerzo, pero si nos ponemos o los llevamos a decir, vente a que corras un maratón de 42 kilómetros, pero jamás aprendiste a caminar, pues realmente ellos pueden no llegarlo, no sentirse listos para ello y pueden empezar a decir, nunca lo voy a lograr. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que si no los enseñamos a que el tema es progresivo y que todo requiere esfuerzo, pues es muy probable que ellos empiecen a pensar, nunca voy a llegar a eso, porque les estamos poniendo a lo mejor actividades demasiado altas o les estamos exigiendo algo que no es posible que lo alcancen, no de esa manera. Entonces hay que desarrollar esta mentalidad de crecimiento al utilizar actividades retadoras y educación positiva. Entonces es escalonado, ¿no? Escalonado el punto, no tratarlos de llevar a los 42 kilómetros cuando todavía no saben caminar. Nuestros espacios físicos como la iluminación, decoración, sonidos, mobiliario y la parte del clima emocional son importantes, ya que eso nos va a ayudar a reducir o incrementar el estrés y la ansiedad. Sobre todo para aquí aplica para todos, pero para los profesores de preescolar o de primaria, de K-12, es importante porque a veces nuestros salones, ahorita ya que estamos otra vez regreso a los salones, a veces ponemos o saturamos de información visual para los alumnos, pensando que esos van a ser los recordatorios para que aprendan las letras, por ejemplo. Pero cuando sobresaturamos los salones o agregamos de más, eso también le afecta la atención de nuestros alumnos. Entonces, pues hay que tener unos mejores criterios de selección para saber qué es lo que vamos a colgar y cuándo. A lo mejor hay que rotarlo. Hay que rotar esta información que peguemos en los salones, porque esto es uno de los principios de la educación. Nos pueden reducir o incrementar ansiedad y podemos sobresaturar o sobreestimular a nuestros alumnos. Hay que tener cuidado con eso. El tema de funciones ejecutivas hay que desarrollarlas desde chiquitos hasta adultos. Son cruciales para la atención, la memoria y el autocontrol. Dentro de las funciones ejecutivas, pues tenemos el control inhibitorio y la autorregulación. Hay que promover el desarrollo de las funciones ejecutivas.
La actividad física, el sueño, la alimentación y el movimiento influyen sobre nuestro cerebro. Un buen descanso, no sé si sabían ustedes que el movimiento o el hacer algo, un ejercicio, activa nuestro cerebro, activa nuestra atención, mejora. Al tener actividad tenemos mayores endorfinas, entonces a lo mejor somos más alegres, más contentos, y eso tiene una relación pues con nuestras emociones y con cómo aprendemos también. El juego es una necesidad dentro de nuestras aulas. Aprendemos a través del juego, de todas las edades, ¿no? O sea, en todas las edades el juego es parte importante, y si lo agregamos como una estrategia de gamificación, y nos puede ayudar y puede ser de mucho beneficio para el aprendizaje de nuestros alumnos. Y considerar estos tiempos de atención y que las repeticiones son importantes. Tiempos de atención, un ejemplo de una clase de 40 minutos, pueden dedicarle 15, 20 minutos en la explicación, depende de las edades en donde estén impartiendo, pero por ejemplo en adultos, profesional para arriba, tienen pues ya una atención mayor, pero tampoco puede ser sostenida por mucho tiempo. Entonces hay que cuidar esos tiempos y decir lo importante. Y el tema de repeticiones, pues es importante, no demos por hecho que si ya toqué un tema hoy, no lo voy a volver a repetir, porque realmente el aprendizaje se da en espiral y se da a través de las repeticiones, se da a través del traer el aprendizaje previo, ¿no? Y de seguir fomentando ese aprendizaje, pero siempre ir asociando y vinculando esa información. No significa hacer planas o hacer ejercicios de escribe 50 veces algo. Esas no son las repeticiones que estamos hablando. De las que se hablan son: el día de hoy hago, no sé, un ejercicio de investigación de el descubrimiento de América, por ejemplo. En la siguiente me pongo de acuerdo con algún otro compañero, a lo mejor el maestro de arte o la maestra de arte, yo doy historia, y a lo mejor con el de tecnología, ¿no? Y con el de música. Y entre todos decidimos que vamos a hacer a lo mejor un proyecto integrador en donde el maestro de historia da la base de información y la fuente de lo que viene siendo la historia. El maestro de música pues le pone, a lo mejor al final el producto o el proyecto integrador puede ser un podcast con un póster, no se me ocurre. Entonces un podcast quiere decir que ocupas al maestro de tecnología, en donde van a estar practicando todo el guión que van a desarrollar con el maestro de historia. Con el maestro de música van a desarrollar la música que van a incluirla dentro del podcast, y con el de arte, pues el póster para promocionar su creación, ¿no? Si se fijan ahí, pues van a estar repitiendo lo importante que es aprender de historia. El maestro de música, pues él va a reforzar lo que a él le interesa o lo que él hace, que es que conozcan música. El de tecnología, pues que aprendan de tecnologías nuevas, y el de arte, pues que aprendan a pintar. Y si todos nos ponemos de acuerdo, podemos llevar a nuestros alumnos a estar repitiendo el mismo conocimiento, pero desde diferentes áreas, ¿no? Y eso puede fomentar que se aprenda mejor y que lo lleves de manera transversal a otros espacios. Entonces, esas son como sugerencias que pudieran empezar a aplicar. Cuando hablamos de emociones, yo creo que la emoción es lo principal del tema de neuroeducación, y debemos de reconocer que las emociones son parte fundamental y que las debemos de adoptar, y debemos de fomentar la inteligencia emocional de nuestros alumnos. El cerebro solo aprende si hay emoción, ¿no? O sea, eso es un fact. Francisco Mora es uno de mis, digamos, como soy fan de Francisco Mora. Él es un neurólogo y él aboga mucho por el tema de neuroeducación. Entonces, digo, anótenlo. Los que no lo conozcan, anótenlo, se los recomiendo mucho. Pero bueno, entonces ahí el cerebro solo aprende si hay emoción. La emoción se convierte en algo básico, pero primero hay que reconocer que viene siendo una emoción, ¿no? Según la Real Academia, es una alteración del ánimo, es intensa y pasajera, puede ser agradable o penosa, y va acompañada de cierta conmoción somática. Un ejemplo,
Cuando nos reímos mucho, pues nos duele la pancita. Cuando nos enojamos mucho, depende de dónde sentamos el enojo, pues puedes sentir calor aquí, puedes sentir dolor de panza, puedes sentir, no sé, como que te duele el brazo. Va acompañado de algo. Aquí las emociones son esenciales y están presentes en todos los contextos educativos. Si cierran los ojos y piensan en sus salones, pues lo van a ver lleno de emoción. Siempre hay emociones, hay positivas y negativas, es lo que les digo. Pueden favorecer o pueden entorpecer nuestros procesos cognitivos básicos, como la atención, la memoria, el aprendizaje, una toma de decisiones adecuada o nuestra calidad de relaciones sociales. Las emociones tienen ese gran impacto. En el tema de lo individual, facilitan la realización exitosa de cualquier tarea cognitiva. O sea, si estamos bien, emocionados, estables, pues nos podemos sentir más cómodos con el tema de perseverancia, del autocontrol, promover la motivación y el bienestar físico y emocional. Si a lo mejor estamos siempre, pues no sé, deprimidos o con una energía muy baja, enojo, coraje, pues no vamos a tener todo el camino para ser perseverantes o para autocontrolarnos. A lo mejor tampoco vamos a sentir la motivación y vamos a estar en un estado diferente, ¿no? Como de depresión. Y es lo que les decía, dentro del sistema límbico, que es muy amplio, podemos encontrarlos. Y aquí, pues, aquí es donde sale el sistema límbico, que está, pues, no en un solo lado, sino es el conjunto de cosas interconectadas trabajando. Pero la amígdala es donde podemos decir, ahí es donde se dan las emociones. A lo largo de nuestra evolución humana, pues se ha desarrollado herramientas cognitivas y emocionales para asegurar la supervivencia. El enojo o la ira. La ira nos preparaba para reaccionar ante un ataque antes, ¿no? Ahorita hay que controlarnos, digamos. Pero son emociones y son emociones, pues, que nos ayudan a sobrevivir. El cerebro, que es el responsable de estas emociones, pues dentro de la amígdala almacena todas las experiencias, ¿no? Un ejemplo, el miedo también nos mantiene, gracias a él huíamos de situaciones potencialmente peligrosas y seguimos haciéndolo. No sé, lo dejo a colación, no sé cuántos de ustedes han experimentado algún suceso que les haya causado como mucho impacto. Un ejemplo, a mí me pasó y es fecha que todavía reacciono igual. En un choque que fue, gracias a Dios no me pasó nada, pero en un choque que salió alguien de la nada en una esquina, en un alto, donde yo estaba en alto y salió el carro, fue tanta mi exposición al miedo o al suceso que cada vez que yo veo luces de noche en un alto, pues lo primero que hago es como que brinco. Depende del tiempo en el que estés expuesto a algo y depende del impacto que tengas, pues tiene un impacto que no controlamos, ¿no? O sea, al final es una experiencia que queda y que de manera inmediata a veces lo recuperas, ¿no? Y no es consciente, simplemente sucede. Entonces, bueno, las emociones son muy importantes en el tema de neuroeducación. Pero una emoción la podemos ver que está compuesta. Ahí tiene componentes de las emociones. Un tema es el conductual, que tenemos conductas no verbales, la expresión facial, movimientos corporales. Tenemos las conductas verbales, que son nuestra entonación de voz, la intensidad y los sonidos, todo eso denota una emoción. En el ámbito cognitivo es la vivencia afectiva y con el hecho de percibir la emoción en sí, la situación se puede desencadenar y experimentar propiamente la emoción. No sé, soy feliz, me siento culpable, ahí podemos empezar a denotar. Y tienen una base neurofisiológica, que es la respuesta física que se produce de forma involuntaria. Es lo que les digo, nadie desea tener o sentir que cuando estás muy triste a lo mejor sientes dolor, ¿no? O sea, se siente. Y es una tristeza, es una emoción. Tenemos ciertas emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el disgusto, el miedo y la sorpresa, que debemos de trabajarla. Primer paso, nuestros alumnos
y nosotros mismos, lo que tenemos que hacer es, pues primero reconocer la emoción y calmarnos, ¿no? O sea, un ejemplo, en un enojo de nada me sirve que el alumno o que la persona diga, estoy muy enojado, tiene que haber un proceso. Primero aprendes a calmarte, a recibir ciertas técnicas, sobre todo en chiquitos, ¿no? O sea, de que respira, y luego hay que ponerle nombre y apellido. Esto se le llama inteligencia emocional, en donde ya educamos con base en las emociones. Y es importante, es algo que debemos de estar promoviendo a través de la neuroeducación. Entre más conozcamos del tema emocional, pues más podemos integrarlo a nuestras clases diarias. Tenemos emociones complejas, las anteriores eran las emociones básicas. Tenemos unas emociones complejas que se van formando con las emociones básicas, ¿no? O sea, de repente ya puedes ir juntando. Hay una, a mí me gusta, de Robert Plutchik. Aquí te va diciendo cómo o el grado, ¿no? O sea, de terror a miedo. O sea, una cosa, ya cuando estás aquí es, o sea, terror o la ira, ¿no? O sea, a lo mejor estoy molesto, pero aquí es una ira en demasiado, ¿no? Entonces, bueno, aquí son estas las emociones complejas. Y algo que a mí me gusta mucho para el tema de educación es Maslow before Bloom. No sé cuántos de ustedes conocen la pirámide de Maslow. Yo creo que todos las conocen, ¿no? Aquí, en la pirámide de Maslow, pues lo que se ve es la pirámide de supervivencia, ¿no? Donde primero necesitamos aire, comida, descansar, salud. Después necesitamos seguridad, empleo, ropa y demás, ¿no? Aquí Bloom, pues es la taxonomía de Bloom. No le podemos pedir a nuestros alumnos que conozcan, que aprendan, que repitan, si no han cumplido con su primer eslabón, su necesidad básica. Nosotros como educadores tenemos una labor muy importante de poderlos llevar a, pues, sentirte seguro, sentirte que perteneces, que tengas un buen desarrollo de autoestima y que tengas tu autoconcepto claro. Una vez que tenemos todo esto, pues ya podemos aplicar toda la parte de los objetivos de educación, que aprendas, que comprendas, que apliques, que analices, que sintetices, pero primero hay que ver a la persona. Por eso es Maslow before Bloom. Eso es algo muy importante. No, si nuestros alumnos no están bien, pues no los podemos llevar a que aprendan. Primero hay que buscar esta estabilidad emocional. ¿Qué podemos decir como rasgos a nivel de inteligencia emocional de un profesor, que somos nosotros, ¿no? Respetar al alumno como personas, tener la capacidad de empatizar con ellos, ser justos con los alumnos, dar seguridad, promover retos para aprender, facilitar la autonomía de ellos y prestar el apoyo social, ¿no? Eso es algo que podemos hacer, son rasgos de profesores con una inteligencia emocional y debemos desarrollarla. Si no la tenemos, todos tenemos áreas de oportunidad y las podemos desarrollar, tenemos la capacidad de hacerlo. Un maestro emocionalmente inteligente pues debe de contar con esos recursos emocionales que acompañen el desarrollo afectivo de sus alumnos. Podemos establecer vínculos con ellos para que comprendamos sus estados emocionales y les podamos enseñar a conocerse y a resolver conflictos. Pero pues para eso primero hay que reconocerlo en nosotros mismos. Y pues nosotros como docentes debemos de tener la finalidad de formar estudiantes que gestionen bien las emociones. Un ejemplo, no sé, en la fila del agua, los alumnos que se vuelan las clases, hay que buscar cómo desarrollar las emociones en ellos, ¿no? Y empatizar con ellos. Para eso hay que hacerlo. Las emociones se producen siguiendo un patrón, ya sean informaciones sensoriales que llegan a los centros emocionales del cerebro, hay una respuesta neurofisiológica y pues el cerebro neocórtex interpreta toda esta información. Las emociones son una respuesta a un acontecimiento externo o interno y la reacción del cerebro cuando se produce una emoción es de manera no consciente. Por eso les digo, no es algo como que digo, ay, quiero que me duela la panza. No, o sea, se dan. Características de un buen profesor, ¿no? El otro es un profesor con inteligencia emocional. Un buen profesor tiene vocación, disfruta de su profesión,
es consciente de su responsabilidad y trascendencia, el profesor es el instrumento didáctico más importante. No nada más conocemos la materia, reflexionamos de ella y hacemos partícipes a los alumnos, ¿no? Esa es una actitud que debemos de tener para que los alumnos puedan tener una mayor atención, ¿no? Pero no nada más somos los dueños de la materia, sino traemos a nuestros alumnos a interesarse, a que conozcan. Les podemos decir como les vendemos la idea, les transmitimos. Un buen profesor transmite entusiasmo, lo que hace y fomenta hacia el aprendizaje. Ese interés facilita un aprendizaje por imitación y activa las áreas cerebrales que nos mantienen atentos. Un ejemplo, si ves a alguien que está muy emocionado con un tema, pues te transmite curiosidad y te emocionaría aprender algo. Potenciamos la autonomía. Uno de los principales objetivos de la educación es que el alumno sea partícipe y él cree su propio aprendizaje, que fomente la creatividad, que conozca y estimule las fortalezas y capacidades de sus alumnos, con retos adecuados, como les digo. El tema de la flexibilidad, de la mentalidad de crecimiento es importante, ¿no? Siempre hay que aterrizarlo y siempre todo tiene que estar centrado en el usuario, que en este caso son nuestros alumnos. Y ve el error como parte del proceso de aprendizaje. Hay una teoría de aprendizaje basada en el error. No hay que estar negados con los errores, al contrario, un error significa que nuestros alumnos están tratando, y de los aprendizajes y de los errores aprendemos, porque nos lleva, es como decir, el fracaso. Hay mucha gente que no le tiene miedo al fracaso, pero en la realidad, para mí en lo personal, el fracaso es un acercamiento más al éxito. Es la clave, vas llegando. Hay quienes a lo mejor a la primera llegan y hay quienes tienen que pasar diversas situaciones, y no significa irte sin pensar, sino capitalizar todo eso. Se les llaman como lecciones aprendidas o ver qué es lo que necesitas mejorar, pero con eso te vas dando cuenta, pues para mejorar. Entonces el error no lo castiguen, es parte importante, y eso les da o les ayuda a nuestros alumnos a que lo intenten y a que aprendan. Aprendemos del error también. Ahora, el tema de la motivación, también la motivación es importante dentro de los procesos de neuroeducación. Es el proceso mediante el cual se van a incitar o se mantienen las actividades dirigidas a metas. Tenemos de dos tipos, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca sale desde nosotros y la extrínseca sale del exterior, ¿no? O sea, a lo mejor a mí mismo, si yo ya estoy estudiando la carrera que yo quiero, voy a traer mi motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque yo solo quiero, o a lo mejor yo me siento realizado con mis propios logros. Ya con eso el alumno por sí solo pues va a volar. Y está la otra, que es a lo mejor nosotros tenemos que estimularlos para que se interesen y para motivarlos. Puede ser, no sé, puntos extras, o cuando das un ticket para que el alumno, no sé, no presente un examen si te cumple con todas las tareas y todas con 100, ¿no? O sea, son ejemplos de cómo podemos utilizar la motivación extrínseca, pero eso viene de fuera. Y también hay de dos tipos, ¿no? O sea, al final hay quienes, pues, al final puedes motivar a través del temor, que no está bien, ¿no? Como dice el meme, I have a special set of skills. I can find your parents' number and I will call. Pues no, ¿verdad? No es como, porque ahí ya te estás metiendo no con la educación positiva ni con la psicología positiva, ahí ya es como atemorizante, pero lo traigo de parodia. Pero puedes poner el otro, ¿no? O sea, buscar y cómo traer y motivar desde la parte positiva, ¿no? O sea, siempre buscar de qué manera ayudar a los alumnos a que hagan las cosas por gusto, porque les guste o porque le ven algún interés, ¿no? Algún interés, el que sea. Es importante que conozcamos los ambientes de aprendizaje porque como seamos nosotros, o sea, ya vimos las principales, digamos, características que debemos de tener como profesores. En un ambiente de aprendizaje que debemos de fomentar, pues es el tema de la emoción. Si buscamos fomentar un ambiente positivo y un ambiente negativo, vamos a ganar algo. Un ambiente positivo pues nos va a generar que nuestros alumnos pues tengan mayores endorfinas, que son químicos que se generan en el cerebro, que nos permiten tener
sensaciones de euforia, nos eleva nuestra tolerancia a la frustración y nos estimula para recordar las situaciones y es un objetivo de aprendizaje. Eso es a través de un ambiente positivo. A través de un ambiente negativo generamos cortisol. El cortisol pues es un químico que tenemos en donde hay una hormona que se secreta cuando tenemos muchos niveles de estrés, muchos niveles de ansiedad. Nos incrementa estos niveles de ansiedad y nos enfoca la atención a la causa de lo que nos está causando ese estrés. Y el alumno al final va a recordar la situación, pero no va a recordar el objetivo de aprendizaje. Créanme que se va a acordar de ustedes, pero se aprendió. No, eso sí lo vamos a lograr, que nunca nos olviden, pero no es algo bueno, ni va a lograr el propósito y el objetivo de un docente, que es que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Les voy a poner nada más un videito ya final, que es de Mark Brackett, de cómo los profesores hacen la diferencia. Los que ya lo conozcan, pues ya saben, es el fundador y director del Centro Emocional de Yale y es el líder y desarrollo del método Ruler. No sé si conocen el método Ruler, pero aquí les dejo la dirección para que se interesen. Habla del tema de las emociones. Les voy a pasar nada más este videito de 2 minutos. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha, Pau. When I think about my favorite teacher, the only person that comes to mind for me happens to be my uncle, who was my Uncle Marvin. And Uncle Marvin was the person who really cared about me and who I could relate to as a kid. So the reason why I'm involved in the field of emotional intelligence is really because of him. And I think back when I was, 10, 11 years old and feeling left out in school and feeling like I didn't belong and being bullied, he was the one adult who was comfortable having really rich conversations with me, asking me about my feelings and giving me language to describe my feelings, even talking about strategies to manage my feelings. And it's quite funny because what I remember now as an adult was that he was also a teacher, a real public school teacher, and he would give me his lessons on feelings to type back then on a typewriter. And little did I know that as an adult I would be literally writing curriculum based on those lessons that I typed when I was 13 years old. And one other thing that I learned from him, he had a phrase that I just loved, and he said, self-fulfillment equals the combination of purpose and productivity. And I just always resonated with that because he said if you have purpose in life, but you're not doing anything to achieve that purpose, right, you're not going to be happy. But also if you're just productive all the time without having purpose, right, you're not really going to accomplish anything. So oftentimes I sit back and I think about, okay, I'm busy, but am I busy addressing my passion and my purpose? And for some reason, that little statement about purpose and productivity equals self-fulfillment has always resonated with me. Y bueno, les presenta Mark Brackett. Si no lo conocen, lo pueden seguir. Es importante que nos metamos en nuestro papel de tenemos un objetivo, tenemos un propósito en la vida y debemos estar haciendo lo que nos hace felices, ¿no? Ahí es donde vamos a lograr muchas cosas. Ahora ya resumiendo, ¿qué podemos hacer para potenciar temas importantes en la neuroeducación como la atención, la memoria, la motivación? Son como los puntos claves de lo que ya platicamos anteriormente. ¿Qué podemos hacer? Incluir las emociones, incluyanlas. Para mejorar la atención, incluyan las emociones. Creen un ambiente propicio en el salón. Traten de quitar todo lo que no satisfaga necesidades escolares, todo lo que meta situaciones estresantes. Procuren siempre promover un ambiente positivo en su salón. El tema del esfuerzo y la motivación, pues siempre busquen que sus alumnos
sean perseverantes y siempre tenganlo en consideración cada vez que diseñen una actividad. Porque si le ponemos demasiado esfuerzo, tal vez no va a ser redituable para el aprendizaje de los alumnos. Mantener la sorpresa, al final todo lo que nos va a sorprender es novedoso, nos va a motivar a aprender, entonces traten de mantener un nivel de sorpresa. Como somos seres sociales, aprendemos de conductas de otros, entonces hay que tomar eso en cuenta en nuestros salones, que nuestra atención es limitada, entonces traten de variar estímulos, ¿no? O sea, metan ciertas actividades, cambien, no todo déjenlo plano, a veces pongan imágenes, a veces hagan preguntas, a veces hagan mentis, o sea, involucren diferentes cosas para mantener la atención. Practiquen mindfulness, si tienen espacios muy largos, traten de meter 5 o 10 minutos de mindfulness, breaks entre clases. Tener una buena iluminación también es algo importante. Esto es algo que pueden poner, decir en voz alta, el que me esté escuchando que se toque la cabeza, o el que me esté escuchando que se ponga a aplaudir. Ya con eso, los alumnos que sí ponen atención empiezan y los demás empiezan a voltear a ver de qué está pasando, y con eso recuperamos la atención de los alumnos. O sea, traten de hacer así como cosas random o aleatorias. Para temas de memoria, pues al final pudiéramos, si de ser posible, en la mañana no estamos tan listos para pruebas complejas. Si lo pudiéramos retrasar, sería ideal. Metan storytelling, narrativas. Es más fácil para nuestros alumnos recordar cuando yo era joven, o en algún momento traten de involucrar la narración dentro de sus prácticas. Ayuda a la memoria. Utilicen el humor, genera sentimientos positivos y eso nos ayuda a recordar más fácil. Visualización para asociar conceptos, imágenes, eso al final en nuestro cerebro se guardan imágenes, ¿no? Y si asociamos imagen con concepto, pues es más fácil el recuerdo y la memorización. Siempre traer el conocimiento previo, como les digo, y completar con detalles, eso ayuda a la memoria. Presentar informaciones en bloques de no más de 7 para evitar una saturación de la memoria a corto plazo, al final está limitada. Presentar la información organizada de forma significativa a través de herramientas de organizadores gráficos, pueden ayudar eso a los alumnos en su memoria. Realizar repeticiones periódicas para garantizar el paso de memoria a largo plazo. Como les digo, se da en espiral, no es verlo hoy y ya lo doy por visto, sino a lo mejor lo veo hoy y después retomo eso para alguna otra actividad como insumo, y en la siguiente semana lo vuelvo a ver, o a los 3 días me lo vuelvo a traer, ¿no? O sea, tratar de hacer eso, porque eso ayuda a recordar y a que pase la información a la memoria de largo plazo. Temas de motivación, pues diseñen experiencias de aprendizaje. Ya no hablamos de lecciones o de actividades, son experiencias de aprendizaje que estén centradas en sus alumnos, ¿no? Al final, con eso, ¿qué podemos hacer si estamos diseñando experiencias, si somos seres sociales? Pues traten de fomentar el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo. Si fuese interdisciplinario, si está en su alcance poder hacer algo interdisciplinario, pues sería ideal, ¿no? Porque aparte, pues los ponemos en diferentes ámbitos, ¿no? Comenzar con clase con algo provocador, a lo mejor frases, dibujos, pensamientos, algo que les detone la curiosidad a los alumnos. Presentar un problema despertando el interés de los alumnos. Crear ambientes relajados donde ellos se puedan sentir en confianza. Como les digo, si empezamos a reprimir el error, pues no van a querer, no van a tener esa motivación de participar o la motivación de hacer el esfuerzo. Entonces, procuren no reprimir los errores. Dar tiempo suficiente para que un alumno construya un argumento. No todos pensamos igual, no todos vamos a la misma velocidad. Incentiven a los alumnos a que él mismo plantee un problema. Al final eso les va a estimular a ellos la autoestima y la motivación personal. Y hacer uso, como les digo, de la educación positiva para reforzar un mérito y reconocer una buena pregunta o una solución. No reprimir aquello que no vaya. Y también
también otras que motivan el ideal de todo profesor, creo yo, es que nuestros alumnos fueran automotivados o motivación intrínseca, ¿no? Entonces, pero bueno, hay ciertos factores que influyen en ello, como el deseo de aprobación, el interés de reconocimiento personal, y cuando se da ese momento en donde tú dices, ajá, no sé los que conozcan el eureka o el aha moment, es ese momento en el que nada tiene sentido, pero de repente te llega y dices, wow, ya entendí, entonces por eso le dicen ajá o el eureka, ¿no? Es el eureka es cuando, wow, ya entendí, entonces te sientes muy feliz, ¿verdad? Es un placer muy intenso de decir, finalmente comprendí. Cuando llegamos a eso, bueno, pues a muchos nos motiva, ¿no? El llegar a eso. ¿Qué pueden hacer? Incorporar actividades que los alumnos se puedan mover, integren preguntas y pausas, favorezcan la expresión de los alumnos, permiten que sus alumnos guíen de vez en cuando, los va a motivar a que estén con ustedes, planeen bien sus clases y procuren instrucciones cortas y claras, ¿no? Entre más cortas y más claras sean, es de beneficio para ellos. Entonces, bueno, aquí nada más quería hacer una pausa para decir de todo lo que vimos, pues si pueden copiar esto, déjenme les copio la liga de acá y para ver con qué se va.